Buenas tardes, me presento, mi nombre es Sandra Cataño. El día de hoy estamos realizando la intervención de los accidentes de trabajo para las tareas de alto riesgo. Dentro de estas tareas de alto riesgo, pues tenemos identificados los trabajos en alturas, que es una de las tareas que mayor accidentalidad causa en el país, pues por su complejidad en el momento de ejecutarse. Es importante que nosotros antes de identificar cuáles son los factores que posiblemente nos generan la accidentalidad cuando desarrollamos este tipo de tareas es identificar qué es un trabajo en alturas. Para eso vamos a remitirnos a la resolución 1409 del año 2012, donde nos define que las actividades o las tareas en alturas es todo trabajo donde exista el riesgo de caer a una altura superior al metro con 50. Entonces, a partir de esa altura, cuando el empleador establece o ejecuta este tipo de actividades, ya debe establecer y garantizar controles específicos para intervenir el riesgo y evitar que nuestros trabajadores se nos vayan a accidentar. Es importante que nosotros tengamos como base la resolución, pues que nos da los lineamientos para establecer cuáles son las responsabilidades específicas de los empleadores frente a los trabajos en alturas. Entonces tenemos las responsabilidades del empleador dentro de las actividades que se realizan en la empresa cuando hay exposición a caídas en alturas. Dentro de esas responsabilidades tenemos la primera, que es realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de todo el personal que va a estar expuesto a las tareas en alturas. Esas evaluaciones médicas pues deben estar enfocadas en la identificación de las condiciones de todos los trabajadores para que sean aptos para poder realizar este tipo de tareas. Tenemos como segunda responsabilidad incluir en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo los programas de protección contra caídas. Estos programas que deben contener todos los lineamientos que va a establecer la empresa para garantizar que esas actividades se realicen y se ejecuten de manera segura. Dentro de esos programas que vamos a encontrar los procedimientos operativos de acuerdo a todas las tareas que va a realizar el trabajador, mantenimiento de árboles, vamos a hacer poda de árboles, vamos a hacer actividades en postes. Independiente de la actividad que se vaya a realizar, debe estar incluida dentro de ese procedimiento operativo, que es un apoyo que tienen los programas de protección contra caídas. ¿Para qué? Para identificar cuáles son los factores que posiblemente nos van a generar accidentes de trabajo. Después de que los tengamos identificados dentro de los programas, pues se debe garantizar que se intervengan. ¿Cómo los intervenimos? Pues con los planes de acción que la empresa establezca para prevenir que ese riesgo que está ahí latente se nos vaya a materializar y se nos vaya a convertir en un accidente de trabajo con afectaciones múltiples para el trabajador expuesto. Como tercera responsabilidad del empleador está garantizar que los sistemas y equipos de protección contra caídas sean certificados, que tengan una certificación, que sean avalados en este caso por las normas ANSI, que son los que nos dan los estándares de calidad para garantizar que ese equipo cumpla con las especificaciones técnicas de calidad que deben tener en el momento de ser usados por cada uno de los trabajadores. Como quinta responsabilidad, tenemos solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento de los sistemas de protección contra caídas. Estas pruebas de calidad se hacen antes de iniciar o antes de realizarse las compras. ¿Y quién no las realiza? Los proveedores encargados de distribuirnos los equipos de acuerdo a la marca que la empresa pues compre. Y la sexta responsabilidad que tiene el empleador es garantizar que la empresa va a asumir los gastos de las capacitaciones del personal que va a realizar las actividades en alturas. Así como los empleadores tienen responsabilidades específicas con las tareas en alturas, nosotros como trabajadores también tenemos una serie de responsabilidades. Dentro de esa serie de responsabilidades tenemos la primera, que es asistir a las capacitaciones programadas por el empleador y aprobar satisfactoriamente las evaluaciones, así como asistir a los reentrenamientos en los horarios y en los lugares establecidos por la empresa. Tenemos la responsabilidad de cumplir con todos los procedimientos de salud y seguridad en el trabajo establecidos por el empleador. ¿Cuáles procedimientos? Pues garantizar en este caso que los protocolos que se tienen identificados, los procedimientos y los programas de protección contra caídas se cumplan de acuerdo a cada uno de los lineamientos que establece la empresa. Tenemos la responsabilidad de informar al empleador sobre cualquier condición de salud que le pueda generar restricción antes de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas. ¿Cómo lo manejan generalmente las empresas?
diseñamos un documento donde nuestros trabajadores que van a estar expuestos a alturas nos reportan diariamente cuáles son las condiciones de salud que tienen. Ejemplo, si han consumido algún tipo de sustancias alucinógenas, si tenemos alguna enfermedad, si hemos consumido el día anterior algún tipo de bebida alcohólica o si estamos consumiendo algún tipo de medicamentos que nos puedan alterar o nos puedan generar alteración en el sistema nervioso. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues que el trabajador nos firme diariamente para nosotros garantizar y tener la certeza de que la persona que está expuesta en alturas se encuentre en las condiciones adecuadas para poder realizar la tarea de manera segura. Otra responsabilidad que tenemos es reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas. Es importante que nosotros como trabajadores, cuando se nos presente un accidente, por leve que sea, y estamos utilizando equipos de alturas, esos equipos que han sido impactados los reportemos al coordinador. ¿Por qué? Porque si es un equipo que ya ha sido impactado, va a perder resistencia. Y cuando un equipo pierde resistencia, si otro trabajador llega, lo utiliza, sufre una caída, el equipo posiblemente no le va a funcionar de la manera adecuada. ¿Y qué vamos a ocasionar? Pues una afectación múltiple en ese trabajador expuesto. Entonces es la responsabilidad que tenemos nosotros reportar cualquier novedad que se nos pueda presentar con los equipos. Y por último tenemos la participación en la elaboración y diligenciamiento de los permisos de trabajo en alturas. La resolución nos establece una serie de medidas, tanto preventivas como de protección, que se deben implementar. ¿Para qué? Para conservar la integridad física de los trabajadores. Dentro de esas medidas vamos a encontrar la primera, que es el permiso de trabajo en alturas. Estos permisos de trabajo en alturas pues deben estar alineados a lo que nos pide la resolución 1409 del 2012, donde nos define cuál es el contenido mínimo que deben tener estos documentos. Ejemplo, debe tener los nombres de todo el personal que va a estar expuesto a la actividad, los sistemas de acceso que se van a utilizar, las herramientas que se van a utilizar, los equipos de protección adecuados para realizar la actividad, debe estar firmado por cada uno de los trabajadores que participen en la actividad, debe estar firmado por el coordinador y debe estar firmado por la persona dueña de proceso o dueña de área que nos está dando la autorización para que nosotros podamos realizar la actividad. Es importante que esos permisos de trabajo permanezcan en las áreas donde se va a realizar las actividades, ¿sí? Que en caso de que suframos un accidente, pues tengamos todos nuestros requisitos al día y pues a disposición de cualquier persona que lo necesite. Las medidas de prevención. Dentro de estas medidas de prevención que vamos a encontrar, las capacitaciones. Cuando yo garantizo que mi trabajador está capacitado, voy a disminuir la probabilidad de que ese trabajador se me vaya a accidentar. Entonces, una de las medidas o la medida principal es capacitar a nuestros trabajadores. Tenemos los sistemas de acceso. Los sistemas de acceso en las medidas de prevención. ¿Cuáles son esos sistemas? Los andamios multidireccionales y los elevadores de personas. ¿Qué debemos hacer nosotros con estos equipos? Debemos garantizar que cada vez que se vaya a utilizar estén en condiciones adecuadas para un desarrollo seguro de las actividades, que cuando nosotros vayamos antes de iniciar las actividades hagamos una inspección previa, que registremos dentro de los formatos implementados por la empresa todas las novedades que presente ese equipo. Y tenemos los sistemas de ingeniería, pues estos sistemas de ingeniería, ¿quién los diseña? Los diseña una persona calificada encargada de diseñar cada uno de los sistemas adecuados. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos definir cuál va a ser el sistema de protección contra caída que vamos a utilizar si antes no hemos realizado un estudio previo por una persona calificada para que nos defina cuál es el sistema de protección que nos va a ser eficaz en el momento de que el trabajador vaya a estar expuesto al realizar la actividad. Tenemos las medidas colectivas de prevención. En estas medidas que vamos a encontrar las delimitaciones del área, donde vamos nosotros como dueños del área vamos a señalizar para que ninguna persona externa vaya a llegar a esa área y evitar que se nos vaya a presentar un accidente de trabajo. ¿Qué vamos a encontrar? La señalización del área. En este caso pues utilizamos nuestras cintas para delimitar y vamos a utilizar afiches, carteleras, todas las imágenes que podamos instalar en las áreas para advertirle al personal externo que hay un riesgo, ¿cierto? Hay personal que está realizando actividades en alturas que probablemente va a haber
o caída de objetos desde lo alto, que se nos puede generar la caída de los sistemas de acceso o que incluso puede llegar a caer un trabajador. Entonces es responsabilidad de nosotros garantizar que ninguna persona externa vaya a llegar hasta esa área. Y tenemos las medidas de protección contra caídas. En estas medidas de protección contra caídas que vamos a encontrar todos los equipos que yo como trabajador voy a utilizar para realizar la tarea de manera segura. ¿Como cuáles? Vamos a encontrar los arnés, vamos a encontrar los dispositivos de anclaje, vamos a encontrar los elementos de amarre. Pero para nosotros poder identificar cuáles de estos equipos son los adecuados, debemos hacer un requerimiento de claridad. Muchas veces las empresas le suministran a los trabajadores el primer equipo que encontramos, ¿sí? Considerando que porque ya le estamos entregando un equipo, ya el trabajador está seguro. Y muchas veces nos equivocamos. Hay equipos para trabajo en alturas que no nos van a aplicar si no estamos a una altura superior a los 5 metros con 83, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos equipos son diseñados para realizar actividades en alturas superiores a las que ya mencionamos. Entonces es importante que el coordinador de trabajo en alturas en compañía de todos los trabajadores identifiquen cuál es ese requerimiento de claridad para poder definir cuál es el equipo que la empresa debe suministrarle para realizar la actividad, ¿sí? Entonces es bien importante que esto se identifique, que este requerimiento se identifique antes de iniciar la actividad. ¿Por qué? Porque si utilizamos un equipo que no es el adecuado, estamos a menos de 6 metros y estoy seguro, o sea, yo como trabajador pienso que estoy seguro porque tengo un equipo de alturas que si me caigo no voy a llegar al piso y resulta que mentiras. Cuando se nos cae el trabajador, resulta que llegó hasta el piso porque la empresa no hizo el requerimiento de claridad, no identificó cuál era el equipo que necesitaba y ahí es cuando vienen los accidentes donde hay afectaciones múltiples para el trabajador y pues afectaciones económicas para las empresas. Entonces es importante que se identifique antes de. Es importante que nosotros como trabajadores antes de iniciar la actividad identifiquemos los riesgos de la actividad. Estos riesgos los identificamos en nuestros permisos de trabajo y lo acompañamos de un análisis de trabajo seguro. Entonces, ¿qué vamos a identificar? ¿Cuáles son los peligros a los que estoy expuesto? ¿Cuáles son las consecuencias a las que estoy expuesto? ¿Y cuáles son los controles que yo como trabajador voy a tomar para prevenir que ese riesgo que está ahí latente se me vaya a convertir en un accidente de trabajo? Es importante que se realice la inspección de las estructuras o los sistemas de acceso. Garantizar que en la estructura que yo voy a estar trabajando, pues me va a garantizar una estabilidad y que no me va a fallar en ningún momento. Entonces esos registros pues deben quedar documentados dentro de las listas de chequeo de estos equipos diariamente. Es importante que se identifiquen y evalúen los equipos requeridos. Entonces, si voy a hacer una actividad en alturas, sé cuál es la herramienta que voy a utilizar, sé cuáles son los equipos necesarios que voy a utilizar en la actividad. Y por último tenemos el personal capacitado y entrenado. Pues ya tenemos claro que dentro de las responsabilidades debemos identificar y garantizar que todo el personal que va a estar en una altura superior a 1,50 pues esté capacitado y esté entrenado para poder realizar la actividad. Y por último, los usos de los equipos certificados, pues garantizar que cumplan con los requerimientos de calidad que nos exige la norma, que nos exige la resolución 1409. Las afectaciones de las caídas en alturas, pues como ya sabemos, cualquier accidente que tengamos nos va a generar afectaciones múltiples. Una caída en alturas podemos tener desde un golpe, una fractura e incluso llegar hasta la muerte. ¿Qué debe hacer el empleador? Debe establecer el plan de emergencia y ese plan de emergencia debe garantizar que se incluya el procedimiento para el rescate en alturas, donde se tenga una persona calificada, una persona competente, para poder realizar este tipo de rescates, que se cuenten con equipos necesarios para poder realizar el rescate. Y pues se deben hacer en tiempos ya implementados, en este caso pues los trabajos en alturas se recomienda que no sea superior a 5 minutos porque ya después de 5 minutos vamos a tener múltiples afectaciones por la falta de oxígeno en nuestro cerebro y es lo que se recomienda, ¿no? Que en menos de 5 minutos se haga el rescate de esa persona que ha quedado suspendida. Y por último tenemos los elementos de protección para trabajo en alturas, pues en este caso los cascos, sabemos que deben ser cascos tipo 2 certificados, que tengan su absorbedor de impacto, pues para garantizar que en caso de una caída ese casco no vaya a salir volando o que mi cabeza no vaya a terminar afectada.
y todos los equipos que nosotros consideremos necesarios para poder realizar la actividad. Señores, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.